Bueno, entonces el filtrado FIR parte de la idea de tener un sistema que depende únicamente o filtra únicamente dependiendo de las entradas XDN y no tiene retroalimentación de la propia salida del sistema. O sea, un filtrado FIR lo puedo ver como la parte que corresponde a la respuesta de retrasos de la propia señal XDN, que sería B0 por XDN menos I, teniendo en cuenta eso, ¿no? La parte que sigue sería la parte de la respuesta IR, o sea, la parte de la retroalimentación, pero para el sistema FIR solamente tengo estos. Y entonces un sistema como estos, al hacer la función de transferencia y de z, sería igual a la sumatoria desde B0, perdón, desde I igual a 0, desde I igual a 0 hasta M-1 de I, entonces pues sí, por X a la Z, Z a la menos I, de cada uno de estos. Lo voy a poner en su forma desarrollada para entenderlo un poco mejor. Esto sería Y de N es igual a B0 por X de N más B1 X de N menos 1 más etcétera. Entonces la transformada de Z directa de esta forma sería Y de Z, que es igual a B0 por X de Z más B1 y un retraso de una señal en el dominio Z significa multiplicar por Z a la menos el retraso, la señal, bueno, la transformada de la propia función, más B2, Z a la menos 2, X de Z, y entonces puedo compactar todos los X de Z y dejarlo como B0 más B1, Z a la menos 1, más B2, Z a la menos 2, más puntos suspensivos, todos los términos multiplicando a X de Z, y esto sería igual a Y de Z. Como función de transferencia, pasar esto de este lado sería Y de Z sobre X de Z es igual a B0 más B1 Z a la menos 1 más B2 Z a la menos 2 más todos los demás términos, y esto constituye a mi respuesta o mi función de transferencia del sistema. ¿Qué ventaja o qué propiedades tiene este sistema? Bueno, para empezar, es un sistema que tiene únicamente ceros. Por lo tanto, los sistemas FIR son siempre estables. No puedo diseñar un sistema FIR cuya respuesta al impulso sea inestable, sino siempre es estable el sistema, porque como tengo puros ceros y lo que define la estabilidad de los sistemas son los polos, y en este caso no hay polos, entonces todos los sistemas FIR son, por lo tanto, todos ellos estables, completamente estables. Entonces aquí surge una de las dudas, de las incógnitas, de si entonces poner puros ceros en un sistema puede llevar a tener una magnitud que sea distinta de cero. La respuesta es sí, porque la función de transferencia h de z es igual a b0 más b1 sobre z más b2 sobre z cuadrada más puntos suspensivos bm-1 sobre z a la m-1, y entonces en realidad mi sistema tiene una multiplicidad de polos, todos ellos en el origen. Entonces, si yo grafico la función de transferencia nada más de este sistema, veo que tiene un polo de multiplicidad de orden m acá, y entonces la función de transferencia va a tener una forma como de carpa, que está ubicado acá, sobre el círculo unitario, solamente por ubicar estos puntos que están acá. Entonces, como la respuesta, la magnitud, que esto es lo que estoy graficando, la magnitud de h de z, ya tiene una elevación, aprovecho esa elevación como si tuviera esta sábana que está acá, elevo esto, y entonces la periferia, que es el círculo que está ubicado acá, va a tener distintas formas, y por lo tanto puedo generar una respuesta en frecuencia basándome en la elevación que tengo al origen
de este punto. Entonces, ahora lo que hago es diseñar sobre el círculo unitario, si ya sé que está elevado de por sí, si no tuviera ningún polo, o si todos los ceros, o no tuviera cero, bueno, si solo tuviera esos polos que están ahí, entonces, dado que es una función que es una capa, pues entonces se desprende o se desparrama de manera simétrica por todo el círculo unitario, que es lo que tengo acá. Por lo tanto, sobre el círculo unitario, todas las magnitudes son exactamente iguales si no hubiera ningún cero, solamente tuviera este polo, o mejor dicho, todos los ceros estuvieran en el infinito, o un solo cero, un cero de multiplicidad en el infinito. Entonces, en el círculo, todos los puntos, por la simetría circular que tiene esta función, o que tendría esa función, tendrían exactamente la misma altura sobre el círculo unitario. Y lo que sucede cuando se diseña un filtro FIR es que le voy a poner ceros a las regiones donde quiero que la magnitud caiga, y por lo tanto voy a lograr que en estos puntos, aquí donde está abierto, la magnitud de la función que pasa por estos valores esté un poco más alta, y cuando llega a los puntos de los ceros que están acá, esa función va a ser esto. Por lo tanto, el diseño de los filtros FIR es posible y su magnitud va a ser distinta de cero, pese a no tener polos o polos explícitos en la función de transferencia que tengo acá. Ahora, si yo parto de que esta es mi función de transferencia, entonces puedo encontrar cuál es la respuesta al impulso inmediatamente, o partiendo de esa función de transferencia. Entonces, déjenme borrar esta parte de acá. Vamos a borrar todo, porque la respuesta al impulso del sistema está dada justamente por los coeficientes que tengo acá. Déjenme reescribir otra vez la ecuación que tengo acá, la función de transferencia. Entonces, siendo mi función de transferencia un polinomio de potencias negativas de z, debe ser ¿listo? Entonces, la función de transferencia de mi sistema, que es y de z o h de z, dicho para calcular directamente la respuesta del impulso, h de z va a ser igual a b0 más b1 z a la menos 1 más b2 z a la menos 2 más b3 z a la menos 3 más puntos suspensivos, hasta llegar a un número finito de coeficientes, porque si no, no tendría sentido. Debo tomar un número finito de retrasos de la señal, y llego hasta b a la m-1 como un solo coeficiente por z a la menos m-1 como coeficientes. Entonces tengo m coeficientes de retrasos de mi señal de entrada, y al aplicar la transformada z inversa, entonces obtengo h de e. La transformada de b0 sería delta de n, más la transformada inversa de este coeficiente sería b1 delta de n menos 1 por el retraso que tengo acá, más b2 delta de n menos 2 más b3 por delta de n menos 3 más puntos suspensivos más bm menos 1 delta de n menos m menos 1. Tengo ahí. Y entonces la respuesta al impulso de mi sistema son en realidad, volviendo a la escritura que tenía de y de z es igual a b0 más b1 z a la menos 1 más b2 z a la menos 2 más b3 z a la menos 3 más puntos suspensivos bm menos 1 z a la menos m menos 1, y todos estos multiplicaban a x de z. Entonces la ecuación de diferencia y de n es igual a b0, aquí me falta un b0,
B0 x de n más B1 x de n menos 1 más B2 x de n menos 2 más puntos suspensivos Bm menos 1 x de n menos m menos 1. Entonces, la respuesta al impulso de mi sistema, que es esta función que tengo aquí en cuadrado, le pongo un marco, esta que es mi respuesta al impulso, lo que se observa es que esa respuesta al impulso o los valores de cada uno de los puntos que corresponden a la respuesta al impulso no son otra cosa más que los coeficientes de los retrasos de la señal de entrada que tengo acá. Y entonces la respuesta al impulso h de n, si la grafico, va a tener unos valores, sea como sea mi respuesta, y estos serían justamente los valores de sus coeficientes B0, B1, B2, B3, B4. Entonces, bastante práctico, porque si yo conozco la respuesta al impulso, o si diseño la respuesta al impulso, inmediatamente sé cuáles son los coeficientes de la ecuación de diferencias, y lo que logro con eso es que el sistema de filtrado sea un sistema, sin lugar a dudas, completamente estable, y no hay forma de sacarlo de la región de estabilidad. Y como además estos retrasos son finitos, de ahí el nombre de este tipo de filtros. Tiene una respuesta al impulso finita. O sea, el impulso, a diferencia de los sistemas retroalimentados, donde la respuesta al impulso nunca termina, en estos la respuesta al impulso terminará en el número de muestras que corresponde al orden del sistema, que sería, en este caso tengo un orden m, tengo hasta m menos un coeficientes que tengo ahí. Entonces, por eso este diseño de filtros es bastante útil en la práctica de filtrado digital, porque logra estabilidad siempre, y además tienen una característica que los hace excepcionales respecto a la respuesta al impulso infinita, que es su respuesta en fase de estos sistemas. Siendo estos, o para lograr esa respuesta en fase que era ahorita, siendo mi sistema definido como esa ecuación que está ahí arriba, puedo calcular la respuesta en fase del sistema sustituyendo a z por e a la j omega, que es finalmente donde evalúo para la frecuencia a un sistema, ¿no? Para calcular su respuesta en frecuencia. Entonces hago esto y digo que h de z lo evalúo en z igual a e a la j omega, y eso hace que el sistema se convierta en b0 más b1 por e a la menos j omega más b2 por e a la menos 2j omega más b3 por e a la menos 3j omega más b4 por e a la menos 4j omega. Y se observa una secuencia de coeficientes o de exponentes de e a la j omega, y lo sustituyo o lo represento por el coeficiente que le hace falta para que todos tengan un exponente acá, un exponencial. Entonces este sería b0 por e a la 0 j omega. Si tomo a este exponente como central y lo saco de toda esta sumatoria, voy a hacer que este sea e a la menos 2 j omega, que multiplica a b0 por e a la 2 j omega para lograr este 0, más b1 por e a la j omega para lograr este menos j omega, más b2 más b3 por e a la j omega, este es negativo, más b4 por e
a la menos 2 j omega para tener otra vez este factor que tengo acá arriba. Y entonces esta forma y esta forma son perfectamente iguales, pero en esta forma que tengo acá se empiezan a agrupar los términos de las exponenciales de esta manera. Tengo un término central que es B2 para el caso de un sistema que tiene un orden impar, y estos dos que están acá podría lograr agruparlos, y es más, podría lograr que las fases de este y de este se cancelen si hago que los coeficientes B1 y B3 sean iguales y que B0 y B4 sean iguales. Si logro eso, si yo hago, para este ejemplo, si yo hago B0 igual a B4 y además hago B1 igual a B3, entonces puedo todavía reducir un poco más esta ecuación y tendría a B0 más, B0 que multiplica, agrupando este y este, porque son B0 y B4 son iguales, entonces sería B0 multiplica a E a la 2J omega más E a la menos 2J omega. Y esto es un coseno real. El otro más sería B1 que multiplica a E a la J omega más E a la menos J omega más B2. Y entonces todos estos todavía multiplican a este E a la menos 2 J omega, pero este término es un término real porque estoy sumando las partes conjugadas de E a la 2J omega y E a la menos 2J omega. Este término también es real porque están multiplicando sus conjugados, y este término sin lugar a dudas es real porque es un coeficiente. Y para que el sistema funcione, un sistema FIR, necesito coeficientes reales. Por lo tanto, la fase de todo este cuadrante sería fase 0, y la fase de todo mi sistema de H de E a la J omega sería igual a E a la menos 2 J omega, o déjenme reescribirlo como E a la J menos 2 omega que tengo acá. Y entonces la fase de esto, o sea, el ángulo, el cambio de fase de H de E a la J omega se convierte en una función lineal, perfectamente lineal, con valor menos 2 omega para este ejemplo que tengo. Y para este ejemplo, este 2 omega corresponde a este término que tengo acá de 4. Entonces, los filtros de FIR, los filtros de respuesta al impulso finita, todos ellos tienen una fase perfectamente lineal si yo tomo en cuenta estas consideraciones. O sea, si hago que los coeficientes B0, B4, B1, B3, o sea, conforme van yéndose de los extremos hacia el centro, tienen los mismos valores, entonces la fase sería una fase lineal. Lo mismo pasa si tengo un sistema de orden, por ejemplo, impar, que es lo que va a pasar ahorita, perdón, de orden par, porque este es de orden impar. Entonces voy a quitarle un coeficiente a este para ejemplificar qué es lo que está pasando. Ahora tengo 4 coeficientes ahí, y con esos 4 coeficientes que están ahí, vuelvo a hacer casi lo mismo que hice hace rato. Y o sea, va a seguir siendo la magnitud, o H de E a la J omega, sería igual a eso. Y ahora lo que hago es tomar la mitad de estos que están acá, déjenme ponerlo así, como E a la menos J omega sobre 2, que multiplica a E a la J omega sobre 2, E a la J omega sobre 2, son opuestos, más por B0, B1 por E a la menos J omega sobre 2, más B2 por E a la menos
3 j omega, no, algo no me está cuadrando acá. Déjenme sacarlos de aquí. Y lo que debo tomar es e a la j omega. E a la j omega multiplicando a b0 por e a la menos j omega más b1 más b2 por e a la menos a la 3 j omega no, esto es menos 2 porque es menos 3 j omega más b3 por e a la menos 4 j omega. No me gusta esta fracción que está acá. Perdón por el lapsus brutus que tengo acá, pero lo que quiero hacer es volver a estos simétricos y a estos simétricos. Entonces saco la 3j quiero volver a esto, b0 más b1 más b2 más b3 y saco un semiángulo para obtener aquí e a la menos 3 medios j omega. Entonces sería e a la 3 medios j omega, e a la menos 3 medios j omega, y aquí sería e a la este es menos, me falta 3 medios más x tiene que ser igual a 1 a la j omega entre 2 a la menos j omega entre 2, y este sería e a la, este es positivo y este es positivo, e a la j omega entre 2. Ahí está. Entonces vuelve a pasar lo mismo. Los valores que están al centro y los valores que están en los extremos tienen los mismos o fases complementarias o conjugadas. Las partes exponenciales que están acá y las partes que están al centro también son conjugadas. Este es menos, este es menos, ¿verdad? Este es más, este es menos, así ya están bien. Entonces ahora va a volver a pasar esto, e a la menos 3 medios j omega, que multiplica a b0 por, si yo hago este punto y este punto igual, entonces sería e a la 3 medios j omega más e a la menos 3 medios j omega, y este coeficiente es un coeficiente real porque esto es un coseno real, más b1 por e a la 3 medios j omega más e a la menos 3 medios j omega, que es lo que tenía de este lado. Entonces, este término es real, este término es real, este término completo está multiplicando a este término, y por lo tanto, la fase de mi sistema h de e a la j omega es igual la fase a menos 3 medios de omega, porque la fase de esto correspondería únicamente a la fase de este término, dado que este término completo tiene una fase 0, que es lo que estaba explicando ahorita. Por lo tanto, las fases de los sistemas FIR son siempre son lineales. Y con estos cambios que puedo hacer y estas acotaciones, yo también podría lograr que esto es asumiendo, si yo asumo que B0 es igual a B3, pasa esto. Pero si ahora asumo que B0 es igual a menos B3, o sea, son opuestos, lo que va a pasar acá es que este término va a estar con un menos, este término va a estar con un menos, y en lugar de tener un número real completo acá, lo que tengo sería la parte j seno de 3 medios de omega, más
que está multiplicando a B0 más B1 por J seno de 3 medios de omega, de J omega. Este es J, este es sin el 3 medios, entonces es J omega. Entonces este sería el seno de omega entre 2, que es lo que tengo acá. Y todos estos coeficientes, como serían senoidales y con una parte J, entonces le suman el término J, que es igual a pi medios, y por lo tanto la fase H de E a la J omega sería igual a pi medios menos 3 medios de omega, que vuelve a ser una fase lineal con un desnivel ubicado en pi medios. Entonces, eso me da, con esta explicación, me da los dos criterios necesarios para poder construir un sistema FIR que tiene fase lineal, es decir, que la fase va cambiando con una forma de una recta, ya sea que cruce por cero o que esté por debajo en pi medios, que eso no va a ser ningún problema para los sistemas. Entonces, con este criterio de fase lineal, los filtros FIR es que tienen una forma de simetría y de antisimetría respecto a sus muestras centrales. Déjenme, voy a borrar esta parte de acá y aprovechar esta notación que acabo de hacer. Entonces, si lo que estoy diciendo ahorita es que para que los sistemas FIR tengan esa función de antisimetría, o estoy diciendo que en este caso son antisimétricos, porque B0 es el opuesto, es multiplicado por menos 1 a B3, entonces, y ya hemos visto, bueno, vimos hace rato que los coeficientes B0, B1, B2 y B3 son en realidad los valores de la respuesta al impulso de mi sistema. Entonces, si yo tomo esta condición, B0 si lo coloco aquí, B1 sería acá, B2 sería acá, B3 va acá, este punto sería el opuesto a este. Y si este lo pongo acá, B1, este punto sería el opuesto a este. Entonces, se vuelven antisimétricos respecto al orden de mi sistema. Este sistema es de orden 4 y por lo tanto el centro, que sería este punto que está acá, hace que respecto a este punto, el primer punto a la derecha va a ser el opuesto a este. El siguiente punto va a ser el opuesto a este. Entonces aquí tengo B0 es igual a B3, a menos B3, B1 es igual a menos B2 y viceversa. Si logro esto, entonces la fase va a tener un desnivel de menos pi medios y esto constituye un sistema antisimétrico. Voy a regresar un poquito al sistema simétrico, entonces déjenme borrar y voy a reexplicarlo otra vez, pero ahora con un orden par, porque creo yo que es un poco más entendible con un orden impar, porque es un poco más entendible en ese aspecto. Entonces, déjenme reescribirlo. Voy a tomar un ejemplo de unas cuantas muestras. Voy a definir a mi sistema como B0 más B1, Z a la menos 1, B3 y este lo ocupo y llego hasta B4. Uno, 2, 3, 4 más B4, Z a la menos 4. Entonces, tengo en realidad 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. Entonces, el orden de mi sistema, M es igual a 5, y la potencia máxima a la cual llego de zetas negativas sería M menos 1, que corresponde a esto. Entonces, M menos 1 entre 2 me da la ubicación del coeficiente central, que es este término que está acá. Tengo a partir de este coeficiente dos muestras a la izquierda, a partir de este coeficiente dos coeficientes a la derecha, y entonces en mi exposición que tenía hace rato, este término que va a ser B0 más B1 E a la menos J omega más B2 E a la menos 2 J omega más B3 por E a la menos 3 J omega
más B4 por E a la menos 4 J omega. Este término es el que saco para hacer otra vez mi evaluación, y este sería E a la menos 2 J omega. Este es B0. B0 por E a la 2 J omega más B1 por E a la J omega más B2 más B3 por E a la menos J omega más B4 por E a la menos 2 J omega. Entonces, aquí con este ejemplo, por eso decía que en la parte impar es más fácil de ver, porque tengo un término central que es este, y a partir de este término central tengo las parejas alejadas respecto a este centro, y puedo ir agrupándolos. Entonces, si vuelvo simétrico, o sea, si vuelvo B0 y B4 iguales, B1 y B3 iguales, entonces el sistema se vuelve un sistema de fase 0, perdón, esta parte se vuelve fase 0, y la fase, toda ella recae en el menos 2 omega, que esa es justamente la fase que yo necesito, bueno, la fase que, para la cual se diseña este sistema. La fase de h de e a la j omega sería igual a el orden menos 1 sobre 2 que multiplica a omega. Esa es toda la fase de mi sistema. Entonces, ahora tomando estos coeficientes y poniéndolos en una recta, porque estos corresponden a la respuesta al impulso de mi sistema, este punto si está acá, entonces B0, B1, B2, B3, B4, este es B0, este coeficiente que sería B3, perdón, B4 sería menos B0. Este punto que está acá, lo voy a poner aquí, y este punto serían, perdón, lo que estaba tratando de hacer primero son simétricos, me da culpa. Entonces, este punto y este punto serían B0 y este sería B0, porque los dos coeficientes son iguales. Este punto para acá sería igual a este punto, B1, aquí tengo B1, y este B2 puede ser el valor que sea, porque en realidad este coeficiente no se va a agrupar con nada. Entonces, ahí tengo cómo se ve un sistema simétrico, y cuando las simetrías, o sea, cuando los coeficientes, aquí los pongo en amarillo para decir que corresponden a B0, B1, B2, B3, B4, cuando esos valores están ubicados o se expresan de esta manera, logro que el sistema tenga una fase lineal, perfectamente lineal, para todos ellos, cuyo valor siempre va a ser esto. O sea, aquí está importando el orden. Mientras más órdenes, o mientras el orden vaya creciendo, el valor de la pendiente va a ser mayor, pero siempre va a ser lineal esta pendiente que estoy teniendo, o ese cambio de fase que estoy logrando. Y si esta es h de n, que es la definición que yo tenía, entonces mi sistema y de n se convierte en simplemente la convolución, como todo sistema, de h de n con x de n, que además logro que el sistema sea perfectamente estable sin importar nada más, porque va a ser siempre estable y porque la respuesta al impulso va a ser finita, porque estoy logrando un sistema con puros ceros. Ahora, para pasar a este sistema a una forma antisimétrica, entonces para los sistemas, este es para sistema par y esta es la condición simétrica, la función antisimétrica, lo que hago es a B0 ponerle el opuesto de B4. Entonces, para el antisimétrico, si lo coloco acá coloco B0, el valor de B4 va a estar por acá, que sería menos B0, este B1 lo coloco por acá, entonces aquí tendría menos B1, y este punto lo coloco por acá, que sería B2. Entonces, vuelve a ser B0, B1, B2, B3, B4, y esos valores de B0, B1, B2, B3, B4 son en realidad los coeficientes
de la respuesta al impulso, y cuando logro esta condición de antisimetría, entonces la fase de mi sistema h de e a la j omega sería igual a pi medios menos m menos 1 entre 2 por omega. Esta es una recta, de hecho este es menos este valor, esta es otra recta, pero que parte desde pi medios y va cayendo en función de la omega que tengo acá. Entonces, estas son las dos funciones o las dos formas de evaluar un sistema FIR. Tengo mi forma simétrica donde los coeficientes van siendo iguales conforme me alejo de las orillas del sistema, o van siendo opuestos conforme me alejo de las orillas del sistema. Para un orden impar voy a tener una muestra central, y para un orden impar no voy a tener esa frecuencia central que tengo ahí. Entonces déjenme borrar esta parte. Esta es la parte impar para los sistemas de tipo impar, y para los sistemas de tipo par voy a borrarlo. Le quito un coeficiente. Ahora voy a tener hasta acá. Esta es la que tengo que borrar también. Es 4, están mis 4 coeficientes, esto es h de z. Entonces, del orden, en lugar para el orden par, este es para orden impar, para orden par, en este ejemplo m es igual a 4, entonces lo que voy a sacar como ángulo va a ser m entre 2, tengo acá. Y por lo tanto m entre 2 sería m menos 1 entre 2. No, es lo mismo, m menos 1 entre 2. Eso es lo que saco. Entonces voy a sacar e a la menos 3 medios de j omega, que multiplica a b0 por e a la 3 medios de j omega, más b1 por e a la, le resto 1, j omega entre 2, más b2 por e a la menos j omega entre 2, más b3 por e a la menos 3 medios de j omega entre 2. Los 3 medios. Ahí está. Entonces la condición de simetría ahora es: estos dos son simétricos, estos dos son simétricos. A diferencia de los órdenes impares, ya no tengo una muestra central de la cual puedo empezar a partir, sino las dos muestras que están en medio, que sería el orden, o sea, el coeficiente 1 y el coeficiente 2. El coeficiente que sigue, que es la mitad, va a ser igual al anterior. Y la respuesta para los sistemas simétricos sería, si este es B0, B4, B3 va a quedar acá, B1, B1. Y entonces tengo B1, B2, perdón, B1 menos B1, bueno, B1, B1, B0, B0 en valor, y los coeficientes serían B0, B1, B2, B3. Perfectamente simétricos, y las respuestas o los valores de esos coeficientes se van alejando respecto al punto central. Si yo considero a este como muestra, la muestra 3, la muestra que está a la mitad de todos estos sería la muestra 1.5, que sería acá, y este me sirve como un indicador para saber que estos dos son iguales, y así puedo seguir
construyendo mi función. Entonces, como requisito o como valor de frecuencia, perdón, como este sistema ya está definido así, ahora pasa lo mismo que pasaba con el otro. La fase de h de e a la j omega va a ser igual a m menos 1 entre 2 multiplicando a omega, no alfa, sino omega, y tiene otra vez una fase lineal. Volviendo al criterio de, este es un sistema simétrico, volviendo al criterio de tomar a este y a este, o sea, los opuestos respecto a este centro, como valores complementarios para formar un seno, entonces el sistema ahora estaría así, así, y respecto a este centro va a suceder esto que tengo acá. Entonces este es B0, este sería menos B0, este es B1 y este punto sería menos B1. Y los coeficientes serían B0, B1, B2, B3, que es lo que tengo ahí. Y la fase para los sistemas antisimétricos, sería h de e a la j omega es igual a pi medios. Ese pi medio se logra por los cambios y porque tengo un seno, o sea, tengo un desfasamiento de 90 grados, este es menos, por menos m menos 1 sobre 2 por omega. Vuelve a ser una fase lineal en cualquiera de los dos casos, para el sistema simétrico y el antisimétrico que tengo acá. Entonces, para lograr que estos sistemas tengan esos cambios de fase lineales, que es lo que me interesa, pues debo lograr estas propiedades de simetría o antisimetría y con ello cambiar la respuesta en fase que tengo acá. Déjenme graficar nada más estas dos curvas que tengo ahí para poder entender un poco mejor lo que está pasando con este sistema. Voy a borrar todo esto. Si además es así de bonita la fase, como pueden verse ahí, puedo lograr con un par de sistemas que la fase se vuelva fase cero, haciendo una compensación de la fase. Y la fase en las señales, aunque se analiza poco, la fase es importante porque le da la forma a la señal. O sea, le cambia, al cambiar la fase de los sistemas, la forma de las señales van a cambiar. Su amplitud va a ser igual, o la amplitud también se modifica, pero la fase es lo que le da forma, le da sentido a las señales que me interesan ver, pues sobre todo para un análisis de tiempo. Entonces, esta acá parte, aquí tengo el valor de omega, que llega hasta 2pi, y esta forma sería m menos 1 entre 2, cuando lo multiplico por 2pi, esto llegaría a menos m menos 1 por pi, o sea, menos m menos 1 por pi, está acá, y cruza por acá. Perfectamente lineal la fase. Esto es la fase h de e a la j omega para un orden, para un sistema simétrico. Y para un sistema antisimétrico, que es la parte de aquí abajo, entonces el sistema antisimétrico pasa casi lo mismo, pero esta curva está desplazada pi medios hacia arriba, entonces en lugar de terminar acá, va a terminar en pi medios hacia abajo, que es este punto que está aquí, y pasa por acá. A diferencia de, aquí tengo frecuencia, y esto es la magnitud de h de la j omega para un sistema antisimétrico. A diferencia de los sistemas IR, los sistemas I y R,
no tienen un comportamiento, no puedo lograr que la fase tenga un comportamiento tan regular como una recta para un sistema simétrico, pero para un sistema IIR. Todos los sistemas IIR tienen un comportamiento donde la fase en la región de interés o en la región de paso de mi sistema es casi lineal, pero no es completamente lineal, sino tiene estas deformaciones que van hacia acá o hacia acá. Si yo logro hacer esto y luego con otro sistema puedo lograr lo opuesto, o sea, tener una fase completamente al revés, que es una recta, entonces la fase completa de mi sistema va a ser fase cero y logro entonces atenuar las frecuencias o sea, atenuar algunas frecuencias, pero además sin un cambio de fase, y por eso es que son importantes o por eso es que son muy útiles los sistemas FIR para el procesamiento de señales digitales, cosa que no puedo hacer en el dominio analógico. En el dominio analógico no puedo construir sistemas que tengan fase perfectamente lineal porque necesito retroalimentación para lograr hacer el sistema, pero los sistemas de tipo discreto sí puedo hacer. Entonces, recapitulando un poco lo que estamos viendo, tengo que para un sistema, los sistemas FIR los puedo volver simétricos o antisimétricos. Entonces, un sistema de orden par, entonces el sistema de orden par va a ser desde B0 más B1, los coeficientes van a ser B0, B1 más Z a la menos 1 más B2, Z a la menos 2 más puntos suspensivos más Bm-1, Z a la menos 1, y existe primero los impares, que son más fáciles de explicar, los impares. El valor central, o la muestra central, más que valor central, la muestra central, está ubicada, está en m-1 entre 2, ahí no hay problema, y entonces para hacer un sistema simétrico, B0 es igual a Bm-1, B1 es igual a Bm-2, B2 es igual a Bm-3, puntos suspensivos, y va a quedar solo el coeficiente Bm-1 entre 2. Para un sistema antisimétrico voy a tener B0 es igual a menos Bm-1, B1 es igual a menos Bm-2, B2 es igual a menos Bm-3, puntos suspensivos, y va a quedar solito también Bm-1 entre 2. Y entonces un sistema simétrico se ve a partir de mi muestra central, que sería esta que se ubica en Bm-1 entre 2, puntos suspensivos, acá, acá, acá y acá. Este es un sistema simétrico. Y un sistema antisimétrico de mi punto central, que es Bm-1 sobre 2, este sería el coeficiente B0, este sería el coeficiente Bm-1, B1, Bm-2, a partir de este punto, suspensivos, y ahora va a estar al revés, este va a estar para acá, este va a estar para acá, este va a estar para arriba, y este va a estar para abajo. Sería B0, B1, Bm-1, Bm-2. Y entonces, sistema simétrico, sistema antisimétrico, la fase del sistema simétrico, voy a poner acá, su fase HDE a la J omega sería igual a menos M-1 entre 2 por omega, y la fase de este sería HDE a la J omega, y es igual a pi medios
menos m menos 1 entre 2 por omega. Esas son las fases. Estos son los sistemas de órdenes impares que están ubicados así. Y este sería como un resumencillo de lo que podemos evaluar con estos sistemas. Para el caso de los sistemas pares, la muestra central en realidad no existe porque m menos 1 entre 2 sería un número impar. Voy a explicarlo un poco más. Para un orden impar, m es un impar. Si le resto 1 se vuelve par y entonces la muestra central existe. Por ejemplo, 5, el orden sería 5, menos 1 se vuelve 4, entre 2 se vuelve 2. Entonces la muestra central existe. 11 menos 1 se vuelve 10, la muestra central es la muestra 5. O sea, para un orden impar, al quitarle el 1, el valor de este numerador se vuelve par y por lo tanto existe. Existe ese valor de muestra. En el caso de los órdenes pares, por ejemplo 10 menos 1 se vuelve 9, entre 2, 4.5, la muestra 4.5 no existe, pero a partir de 4.5 se empiezan a volver esas simetrías que tengo ahí. Entonces, déjenme borrar esta parte de acá y no todo, porque lo anterior, eso sigue pasando para los sistemas de orden par. Entonces, de orden par, esto sí lo borro. Muestra central no está, o sea, la muestra central no existe una muestra central, o sea, no existe una muestra en medio, un valor del medio, sino se empiezan a volver simétricos y mejor lo pongo al revés. No, sí, esto sí, perdón, lo he puesto mal. Se vuelve B0 es igual a Bm menos 1, B1 es igual a Bm menos 2, B2 es igual a Bm menos 3 y esto seguiría hasta el valor de, por ejemplo, 4 sería Bm entre 2 es igual a Bm entre 2 más 1. O sea, de la mitad del sistema llego de este lado y la otra mitad empieza hacia acá arriba. Y los antisimétricos pasa lo mismo. BE2 es igual a menos BM menos 3. Siguen hasta BM entre 2 es igual a menos menos BM entre 2. Más 1. Le sumo una muestra. Y entonces, otra vez, la fase de h de e a la j omega va a ser igual a menos m menos 1 entre 2 por omega, y la fase de este h de e a la j omega sería igual a pi medios menos m menos 1 entre 2 por omega. Fases perfectamente lineales. Y entonces el sistema simétrico pongo así, B0 está aquí arriba y este es igual a Bm menos 1. B1 lo pongo acá y la muestra Bm menos 2 es acá. Y aquí seguiría puntos suspensivos hasta llegar a las muestras Bm entre 2, Bm entre 2 más 1. Y el centro de las muestras lo voy a poner en amarillo como para poner un espejo que está ahí, que refleja la simetría. Ahora, he estado poniendo positivos y negativos solo por visualización, pero eso no significa que eso deba pasar. Pueden ser todos positivos, pueden ser todos negativos, eso no es importante para lograr este cambio de fase. El chiste es que reflejen estas reglas de simetría o antisimetría respecto al centro. Y entonces el antisimétrico de estos sistemas se vuelve acá. Este punto, que sería el Bm entre 2, es opuesto a este, que sería el que está en Bm entre 2 más 1. Puntos suspensivos,
los puntos suspensivos, porque estos siguen. Aquí tengo B1, el siguiente va a ser BM-2, esta altura y esta altura son iguales, esta altura y esta altura son iguales, que sería, este es el B0 y este es BM-1, logrando estas condiciones que estoy colocando acá para los sistemas. La magnitud o la magnitud de la respuesta en frecuencia pues es h de e a la j omega, esa no hay otra, va a ser igual a la magnitud de la sumatoria desde i igual a 0 hasta m-1 de bi por e a la j omega a la menos i j omega, y de hecho la magnitud no, así lo no, se nos bola, sería a la menos i por j omega expresada así. Entonces la magnitud, eso lo vemos después, solo quería dejar claro que la gran ventaja de los sistemas tipo FIR es que su respuesta en fase es siempre lineal. Para los sistemas simétricos, antisimétricos es de este estilo, los coeficientes en ambos casos par o impar se van replicando o se van siendo opuestos respecto a esa cosa central que en el caso de los pares existe la muestra, de los impares existe la muestra central, en el caso de los impares no existe esa muestra central, sino se ve como una línea imaginaria para ese reflejo. Y finalmente entonces yo puedo modelar esta, que es la que me interesa, la respuesta en frecuencia. Bueno, me interesa también la otra, pero puedo modelar cómo es la magnitud de la respuesta en frecuencia, y con estas características garantizo que los cambios de fase que va a tener el sistema todos son perfectamente lineales.